Buenos días, qué bendición encontrarnos nuevamente para adorar a nuestro Señor. Hoy estamos delante de su presencia y es un día de bendición y es un día para agradecer al Señor. Por eso le adoramos y bendecimos su nombre hoy. Le decimos que queremos estar en su presencia para adorarle por la eternidad, de aquí a la eternidad. Por eso acompáñanos en esta mañana a decirle con todo nuestro corazón cuánto le amamos, cuán agradecidos estamos por habernos creado para adorarle. Entonces digámosles en este día que estamos delante de su presencia. Muchas gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Vamos a decirle: aleluya. Solo a Él adoramos. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Vamos a decirle: al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la en asombro allí me habré de postrar y mi canto diré a millones proclamando de Rey, y mi voz oirás entre la multitud de cantar. Es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea santo, santo, santo es el Señor, reinas por los siglos con poder, todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto diré a millones proclamando y mi voz oirás entre las multitudes cantar.
adorando frente al mar de cristal, entre las multitud. En la sombra allí me habré de postrar y mi canto diré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, digno, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. Gracias, Señor, muchas gracias. Y temed delante de Él toda la tierra, porque grande es en medio de nosotros el Santo de Israel. Por eso le decimos en esta mañana, porque grande es Jehová. Vamos allá en su casita con las palmas, vamos a decirle: aleluya. Así es. Vamos. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Y temed delante de Él toda la tierra, y temed delante de Él toda la tierra, y temed delante de Él toda la tierra, porque grande es Jehová, grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Oh, sí. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Y temed delante de Él toda la tierra, y temed delante de Él toda la tierra,
por esta gran oportunidad que nos has dado. Que Dios les bendiga. Discípulo después de ser discípulo. Y les menciono uno de mis autores favoritos, Brennan Manning, que tiene esta frase que me encanta. Dice: Dios te ama incondicionalmente, tal y como eres y no como deberías ser, porque nadie es como debería ser. Dios te ama incondicionalmente, tal y como eres y no como deberías ser, porque nadie es como debería ser. ¿Verdad? Porque es que no se trata solamente de que no somos como Dios quiere que seamos, sino que a veces no somos como nosotros mismos esperamos. ¿No les ha pasado que hay cosas que ustedes dicen, yo ya debería estar en ese punto, yo ya debería haber dejado ciertas cosas, y aún así sigues en lo mismo? Y pensamos a veces que Dios solamente ama a personas completamente buenas que ya tienen la vida descifrada. ¿A quién podría amar Dios si fuera así? Si creemos un Dios que ama incondicionalmente a la gente, tiene que amar a la gente tal y como es, con sus triunfos y sus derrotas, con sus victorias y sus fracasos. El problema, sin embargo, es que nos metieron un chip en la cabeza que a veces nos impide incluso acercarnos a Dios. A ver si se saben este dicho: la ropa sucia. Todos estamos traumados por lo mismo, ¿no es cierto? Básicamente es la idea de que no le podemos mostrar a nadie fuera del círculo familiar las cosas sucias que pasan en casa. Ahora, todos sabemos que la familia perfecta no existe, pero nos esforzamos por mostrar que la nuestra sí lo es. Y eso genera una esquizofrenia emocional tenaz. Porque no es cierto, esto es lo que yo llamo el síndrome de la puerta verde. Lo que pasa es que en la iglesia, allá en la colina campestre, hay una puerta verde, ¿no es cierto? A la entrada, como el antejardín de la iglesia. Bueno, ya antes era así, ya ahorita la construcción es diferente. Era la puerta verde antes de entrar a la casa, que era la iglesia. Y ese yo lo llamo el síndrome de la puerta verde. Entonces, como no tengo que predicar todos los domingos, me gusta estar en la puerta para saludar a la gente, ¿vale? Y una vez me pasó lo siguiente que de verdad a mí me pareció espeluznante. Bueno, venía desde la esquina un señor con su esposa, un señor de años, de verdad, de esos que mejor dicho, por poquito y está en la última cena, sí, de verdad, es un tipo de años en la iglesia, sí, con su esposa, ya. Y venían discutiendo, pero Señor Jesús, pero a grito herido, sí. Es que usted es es que usted es un desgraciado hipócrita. Y yo, Dios mío, yo me escondí justo detrás del murito. Yo dije, Dios, esa vergüenza que uno siente cuando está en medio de una pelea, ¿no es cierto? Pero yo los escuchaba desde la esquina y apenas entraban por la puerta verde. Pastor, buenos días, Dios lo bendiga. Sí, y entra. ¡Qué hipócritas! ¿No es cierto? A veces los días donde más uno pelea con la familia es los domingos a las 8 de la mañana, ¿sí? Seamos honestos, ¿sí? Pero uno tiene el síndrome de querer mostrarle a todo el mundo que es perfecto. Y hemos llegado a pensar tristemente que hay pecados más graves que otros. Usted me dice teológicamente, no, todos los pecados son iguales, pero en la práctica usted no cree lo mismo, ¿o no? ¿Sí o no? Que a veces, vean, esto se lo digo de todo corazón, que es una de las inconsistencias de la vida. Y es que a veces preferimos que nuestro hijo sea un promiscuo heterosexual a un homosexual. Eso se llama inconsistencia, eso se llama hipocresía, porque pensamos que hay pecados más graves que otros. Y les aseguro que dentro de esos pecados que usted considera más grave, no pensaría que la negación es algo demasiado grave. Usted pensaría que la negación es como un pecadito ahí, ¿vale? Pero vean lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vea, yo no entiendo todas las implicaciones de esto, pero esta vaina es seria, ¿o no? Esto de la negación es serio. Que a uno Jesús lo niegue delante de su Padre, vean, la negación es una cosa seria. La pregunta que tenemos es, ¿será que Jesús puede perdonar a alguien que haya pecado así? Porque ese es un pecado serio, grave, de repercusiones eternas.
¿Será que Jesús puede darle una oportunidad a alguien que lo ha negado así? Ustedes conocen a Pedro, ¿verdad? Un tipo impetuoso, ¿verdad? Jesús medio preguntaba y Pedro respondía. Jesús, imagínense que un día le dijo, voy a ir a la cruz, y Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo se te ocurre semejante idea? Jesús le tiene que decir, apártate de mí, Satanás, a Pedro. Pero ahí seguía Pedro, ¿no es cierto? Y una noche antes de morir, Jesús dice a todos sus discípulos, todos ustedes me van a abandonar, todos ustedes me van a negar. Y Pedro, Pedro corrige a Dios, imagínense, le dice, oigan a este. Bueno, eso no es la traducción literal, pero le dice, Jesús, yo me crucifico al lado tuyo. Y Jesús le dice, te aseguro, Pedro, que esta noche me negarás. Otra vez esa palabrita, me negarás no una, 3 veces. Y esa noche Pedro, dice el texto, que sigue a Jesús a lo lejos. Esa es la imagen. Siempre que seguimos a Jesús a lo lejos, tarde o temprano lo vamos a negar. Sigue a Jesús a lo lejos. Y varias personas le dicen, ¿tú estabas con él? No, ¿qué tal? Otros le dicen, ¿es tu acento? No, yo no estaba con él. Dice el texto que se echó maldiciones la última vez. Eso básicamente es el madrazo, ¿sí? Vea, por mi madre, que yo no conozco a ese señor. ¿Puede Jesús hacer algo con alguien que haya hecho semejante cosa? Y este es el lío de los pecados, que el pecado nos puede llevar a una de 2 opciones. Por un lado está la opción de la hipocresía. Como no somos tan buenos, entonces tenemos que mostrarle al resto de la gente que somos buenos y nos volvemos hipócritas empedernidos. Y la otra opción, que ocurre con mucha frecuencia después de que pecamos, es el abandono. Es decir, decimos, yo no soy tan bueno, yo no sirvo para esto, y termina uno yéndose lejos de Jesús. Pedro tomó esta opción, pero ahí, como siempre, lo encontró Jesús. Vamos a leer un texto que está en Juan capítulo 21. Esto es después de la resurrección. Quiero que leamos primero la parte final de esta conversación que Jesús tuvo con Pedro, y después leemos la primera parte, ¿vale? Primero vamos a leer Juan capítulo 21, versículos 20 al 22. Y lo que quiero mostrarles es 2 aspectos de cómo podemos tener un discipulado más real, cómo podemos seguir a Jesús de una forma verdadera, porque se puede ser discípulo después de ser discípulo. ¿Listo? Juan capítulo 21, versículos 20 al 22, leo de la Nueva Versión Internacional. Dice, al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? ¿Quién es ese discípulo? El que Jesús amaba. Juan, el mismo que escribió este evangelio. Juan, es probable que cuando Jesús haya llamado a Juan y a muchos de los discípulos, haya sido un adolescente, básicamente. ¿Sí? Porque a veces las películas nos sirven mucho, porque nos da la idea de que todos son ya hombres jubilados que no tenían nada más que hacer, entonces siguen a Jesús. No, muchos de ellos eran adolescentes incluso. ¿Sí? 12, 15, 17 años a lo sumo. Y Juan era el consentido del grupo, ¿sí? Juan me perdonará cuando lleguemos al cielo, pero Juan era como ese alumno sapo, ¿sí? Sí, todos tuvimos un compañero de curso que llegábamos al salón y el infeliz, profe, para hoy había un trabajo, ¿verdad? Sí. Sí, han tenido esa clase. O sea, ¿cómo se le ocurre preguntar a Juan eso? Señor, ¿quién va a traicionarte? Oiga, hombre, no pregunte eso, ¿sí? Y Pedro pregunta, al verlo Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, a ti qué. Tú sígueme nomás. Este es uno de los mejores versículos de toda la Biblia, ¿verdad? Si quiero que él permanezca vivo, ¿a ti qué? Jesús, la encarnación de la gracia, del amor, de la pasión de Dios por los seres humanos, de la misericordia, le dice a Pedro, ¿a ti qué te importa? ¿Por qué? Porque somos invitados a abandonar la espiritualidad comparativa y abrazar el seguimiento personal. Porque es muy fácil pensar que nuestra espiritualidad tiene sentido en comparación con otros.
¿verdad? Entonces decimos, Señor, gracias porque no soy tan malo como Timochenko, no soy tan bueno como la Madre Teresa, pero ahí voy, ¿sí? Y nos empezamos a comparar con otros y empezamos a buscar ciertos puntos de inflexión de cómo podemos ser mejores que otros. Vean, se los confieso de una vez. Cuando uno va como pastor a cualquier reunión de pastores, después de decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? La primera pregunta que hacemos es, ¿cuánta gente va a tu iglesia? Porque nos encanta compararnos. Y pensamos que somos triunfantes y nuestra iglesia tiene más gente. Todo el tiempo nos estamos comparando. Esa espiritualidad comparativa es tóxica. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿a ti qué? ¿Qué te importa? Tú sígueme. Tú sígueme. Se los digo de una vez a los papás, libérense de esta carga. Ustedes no son responsables porque sus hijos vayan al cielo. Claro, enséñenle las palabras de Dios. Ámenlos con todo su corazón. Sean honestos con ellos. No les impongan el cristianismo, por supuesto que sí, pero en última instancia, quien va a tomar una decisión son ellos. Tú sígueme, Pedro. Tú sígueme. Mi idea cuando hablo con la gente es que a veces es fácil enfocarnos en otras personas porque no estamos dispuestos a trabajar con nuestra propia basura. Somos muy buenos para arreglar la vida de otros, pero no la nuestra, ¿sí o no? Somos excelentes aconsejándole a todo el mundo cómo debería arreglar su vida, pero ay cuando vieran la nuestra, ¿verdad? Porque para eso sí somos buenos los cristianos. Hemos arreglado todo el mundo, pero la casa está en desorden. Por eso quiero que pensemos en dos aspectos para mí bastante prácticos de esto. ¿Han escuchado este concepto? Disfuncional. ¿Lo han escuchado? Aparece en las pantallas, disfuncional. Normalmente lo usamos cuando hablamos porque ahora la iglesia cristiana está siendo una de las abanderadas políticamente del tema de la familia, ¿no es cierto? Entonces, disfuncional normalmente lo relacionamos con el tema de familia, ¿vale? Entonces hay familias funcionales y familias disfuncionales. A veces, y eso es un error, equiparamos el modelo a la funcionalidad. Es decir, ¿cómo es una familia funcional? Papá, mamá, hijos, perro y al que le gusta gato, ¿vale? Esa es la familia funcional, ese es el modelo. Ojo, que haya un modelo no implica que sea funcional, ¿vale? Primera observación, ¿vale? Y para mirar la funcionalidad de un sistema como la familia, tenemos que mirar los individuos que la componen, ¿va? Entonces, la familia normalmente está constituida por personas, ¿vale? Entonces, ¿cómo son las personas? ¿Todos nosotros somos funcionales? La Biblia utiliza un concepto y dice, no. Ninguno de nosotros, ¿qué significa disfuncional? Que no funciona bien, que no funciona como debería. ¿Usted funciona siempre como debería? Entonces usted es disfuncional. La Biblia usa un concepto, usa la palabra pecado. ¿Lo han escuchado? ¿Vale? Y todos aquí en esta sala, hasta donde tengo entendido, somos pecadores. Eso quiere decir que todos somos disfuncionales. Y personas disfuncionales crean familias disfuncionales. Les tengo una noticia, queridos hermanos. Estas son las buenas nuevas de salvación. Todas las familias en la historia de la tierra, incluso la del Señor Jesús, son disfuncionales. ¿Qué diferenciaría en este mundo? Si en vez de decirle a la gente, y ojo que no estoy diciendo que todos los modelos de familia son adecuados, ojo, ¿qué diferenciaría en este mundo si en vez de decirle a la gente, vean, desgraciados, aprendan de las familias buenas, como nosotros, a que les dijéramos, nuestra familia también es disfuncional. Somos disfuncionales de distintas maneras, pecamos con distintos estilos. ¿Por qué no nos permites acompañarte? ¿No generaría eso más cambio que la idealización? ¿No generaría eso más transformación y compasión con las personas?
¿no generaría esto más gracia en el mundo? Porque se los digo, iglesia, se los digo de una vez, se los profetizo en el nombre del Señor. Ustedes tienen que ir pensando qué van a hacer cuando lleguen aquí niños que tengan 2 papás o 2 mamás. Se los digo de una vez. ¿Es lo correcto? Bueno, no creo. Pero ¿qué pasa si este es un mundo caído? ¿Qué vamos a hacer con esos niños? ¿Los vamos a rechazar de la escuela dominical? ¿Estoy diciendo que está bien? No estoy diciendo que está bien. Pero es que son disfuncionales como nosotros. Como los señores que se vienen gritando hasta la puerta verde. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, iglesia? Vamos a decir, ¿y a estos qué, Señor? ¿Y a estos qué? ¿A estos super pecadores? Qué bueno que Jesús nos recuerda. ¿A ti qué? Tú sígueme. Y en el seguimiento personal vas a ver cómo puedes transformar a otros desde la misericordia, desde la compasión, no desde el juicio, no desde el señalamiento. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Tienen ganas de tirarme las sillas? ¿No? Bueno, listo. Otro concepto para mí importante que quisiera que exploráramos, especialmente en una iglesia como esta, que somos iglesias hermanas, es el concepto de adoración, ¿vale? Una de las cosas que yo me he dado cuenta es que a nuestras iglesias, y si tú vienes de otra comunidad, estás perfectamente recibido aquí, pero pasa lo siguiente: las confras tenemos una identidad muy particular en nuestra forma de adorar, ¿vale? Que es diferente a otras iglesias. Aquí siempre tú tienes libertad para levantar tus manos, aplaudir, cerrar tus ojos, convulsionar, no sé cómo ustedes adoren a Dios, ¿sí? Ustedes tienen libertad para eso, sí, pero no pensamos necesariamente que la adoración esté implicada 100% en los aspectos emocionales. ¿Está bien? Adoración, si la primera palabra que te viene a la mente cuando escuchas adoración es música lenta, tienes un problema muy grave. Tienes un problema muy grave porque la adoración tiene que ver con la vida, no con la música, ¿vale? Entonces, el otro día pasó lo siguiente: una persona que había llegado a nuestra comunidad de otra iglesia de trasfondo más carismático, a la salida, bueno, me dice: pastor, quiero hablar con usted. Y yo, bueno, pues sí, claro, con mucho gusto. Si quieres ponemos una cita en la semana. No, pastor, ahora mismo, es que hay unas cosas que le quiero hacer unas observaciones. Y yo, Dios mío, ¿yo qué dije? Siempre pienso que dije alguna burrada, alguna cosa. Entonces le dije, pero ¿me puedes dar 5 minutos? No, 5 minutos no, pastor, ya mismo. Y yo, Cuéntame. Me dice: pastor, estaba en el medio de la alabanza y yo estaba adorando a Dios, levantando las manos y cerrando los ojos, y en algún momento me di cuenta que había gente que no estaba adorando a Dios, había gente que no tenía los ojos cerrados, había gente que no levantaba las manos. Y yo le dije, si tú estabas adorando a Dios, ¿cómo te diste cuenta que había otros que no estaban adorando a Dios? No volví a la iglesia. Esa fue mi forma de decirle: ¿a ti qué? O sea, si otros adoran a Dios de una cierta manera, pues háganle. Y ese es el punto también para los otros que están en el extremo, que dicen: ay, no, es que a mí me da pena levantar las manos porque qué pena con... Pues tú sígueme, le dijo Jesús a Pedro. Como tú eres, tal y como eres. Pedro, deja de estar pendiente de Juan. ¿A ti qué te importa? Tú sígueme, porque somos invitados a abandonar la espiritualidad comparativa y abrazar el seguimiento personal. En la primera parte del texto les dije que esta conversación estaba dividida en 2 partes. Vamos a explorar la primera parte, ¿vale? Juan capítulo 21, versículos 15 al 19. Esa cajita, dale atrás por favor. Esa cajita pues no tiene nada que ver, solo que me gustó. Entonces la puse. No sé, estaba chévere. Yo dije: ay, tan bonita esa cajita, y la puse ahí, listo. Entonces, Jesús, Jesús había muerto, resucitado. Pedro se había ido como pescador porque él consideraba que ya no era digno de ser discípulo de Jesús, ¿vale? Él lo había negado. ¿Y qué discípulo niega a su maestro? Uno muy malo.
Entonces Pedro volvió al oficio que sabía, que era ser pescador. Y allá han tratado de pescar toda la noche y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Hasta que ya Jesús sí le dice, echen las redes del otro lado. Eso es exactamente igual a como Jesús los había llamado al principio. ¿Listo? Ellos echan la red al otro lado y es tan impresionante la cantidad de peces que recogen que Juan lo registra. Recogieron 153 peces. En esa época las redes normalmente se rompían con 120. Apenas están recogiendo esto, Pedro dice, tiene un déjà vu. Dice, este es Jesús. Eso solo ocurre con Jesús. Dice el texto que se vistió, aparentemente pescaban en pelota, entonces se vistió y se botó al agua y llega hasta los pies de Jesús. Y Jesús le prepara una comida, un desayuno a Pedro. Debía ser rico, ¿no es cierto? Es Jesús. Y en la mesa hay sanidad. En la mesa hay restauración. Leemos versículos 15 al 19. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿qué? ¿Amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús, y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida mis ovejas. Y aún una tercera vez Jesús le preguntó, ahorita la vamos a ver, pero quiero que noten algo. A veces se dice que Jesús le preguntó 3 veces a Pedro por las 3 negaciones. Pero yo no creo que Jesús sea un nostálgico condenador. Yo creo que debemos mirar este texto en el juego de palabras, que es muy interesante cómo también se puede aplicar en el español, ¿vale? Jesús le pregunta con una palabra en griego y Pedro responde con otra palabra en griego, ¿vale? Jesús le pregunta, Pedro, ágape. ¿Han escuchado esa palabra? Ágape. Ágape es el amor profundo. No solamente se refiere a Dios por los seres humanos, pero especialmente de Dios por los seres humanos. Un amor que da, un amor que está dispuesto a sacrificarlo todo, ¿sí? Juan en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera ágape Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es un amor profundo que está dispuesto a darlo todo por el ser amado. Y Pedro le contesta con otra palabra en griego. Señor, ¿tú sabes qué te fileo? El amor de amigos, de parces. Me caes bien. En el español también sirve, porque como trabajo con jóvenes uno se da cuenta que hay un momento especial en los novios de pasar un te quiero a un te amo. Bueno, yo sé que hoy en día los adolescentes aman a cualquier persona después de chatear 2 días con ellos, pero cuando uno es novio de alguien, ¿sí o no que es un momento especial pasar del te quiero al te amo? Bueno, ahora, imagínense esto. Ustedes ya han caminado con ella suficiente tiempo para darse cuenta que la aman. La aman. Entonces le vas a decir la palabra. La invitas a cenar. Tú mismo preparaste la cena. Un mantel precioso. Velas con unos acabados espectaculares. Escarcha. A ella le gusta la escarcha. Luces tenues. Un camino de rosas espectacular. Música de fondo, no sé, Bach, Chopin, Maluma. No sé qué le gusta a ella, sí. No le recomiendo mucho Maluma para una cena romántica, pero bueno, sí. Cada quien se tira su vida como quiere. Bueno, entonces, tienes música de fondo, ¿vale? Y la estás esperando a ella y cuando llega, esos ojos, ¿no? Y esa boca, esa boca. Y la ves caminando como si fuera atraída por ángeles hacia ti. Y tú le sirves la pasta a ella, te dedicaste a poner la pasta en su punto porque a ella le gusta la pasta y la pusiste ahí y empiezan a hablar de bobadas como uno siempre habla y a ti te empieza a sudar la mano porque le vas a decir la palabra. Y llega ese momento de la noche donde los dos se miran a los ojos y tú le dices, Yurani Anastasia. Si hay alguna Yurani Anastasia aquí, perdone, listo. Yurani Anastasia,
yo a ti, pero toca así, con voz profunda, ¿no? Yo a ti te amo. Y ella le dice, yo también te quiero mucho. ¿Funcionó? No, mano, perdió el tiempo, perdió la plata. Es como lo mismo, no es lo mismo. O sea, usted le acaba de derramar su corazón a ella y ella le dice, me caes bien. No, mano, no funciona. No funciona, es diferente, sí es diferente. Es diferente ese involucramiento, ese compromiso en la relación. Y el texto sigue. Por tercera vez, Jesús preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me qué? ¿Qué dice el texto? ¿Me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? ¿Por qué a Pedro le dolió el corazón? Porque Jesús bajó los estándares. Y eso, para los que somos perfeccionistas crónicos, nos parte el alma. Porque pensábamos que le dábamos a un 10 y todo lo que tenemos es un 3. Porque pensábamos que salíamos de aquí de la iglesia y ya la vida iba a ser perfecta. Y salimos y esta tarde vamos a almorzar con la tía, con la suegra, con quien quiera que sea, y vuelven a salir los mismos conflictos que se quedaron cuando usted entró por la puerta de esta iglesia. ¿Eso nos duele o no? Nos duele no ser tan buenos como pensábamos que éramos. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, si ves, desgraciado, no. Jesús le dice, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo y ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió otra vez, sígueme, porque somos invitados a abandonar las pretensiones irrealistas y abrazar la honestidad humilde. En vez de ser cristianos ideales, empezar a ser cristianos reales. Gente que no la tiene tan clara siempre. Gente que le queda complicado en muchas ocasiones orar. Gente que a veces va a la iglesia no porque quiere, sino porque toca. Tenemos que aprender a ser honestos por una razón. La honestidad es un terreno fértil para que la gracia dé fruto. Porque Dios no trabaja con personajes, Dios trabaja con personas. Dios no trabaja con las máscaras que le quieres mostrar a todo el mundo del super cristiano que eres. Dios trabaja con gente real que sigue luchando con cosas. Dios no trabaja con el super pastor que viene y predica y todo el mundo, ay, tan bonito pastor. Dios sigue trabajando con el tipo que todavía le cuesta y pelea con la esposa por quién lava la loza. Dios trabaja con gente real en un mundo real. Y hasta que no entendamos eso, la iglesia no va a crecer de verdad. Y no solo estoy hablando de cantidad de gente, estoy hablando de profundidad. Porque nosotros hemos llegado a pensar que tenemos que estar en cierto punto de la vida para poder servir al Señor. Es que Miguel, claro, él estudió teología, estudió una especialización, está terminando su maestría. Ahí él, claro que, pero yo, que a duras penas me sé Juan 3:16. ¿Cómo puedo discipular a otros, por ejemplo? Pues si tú tienes una experiencia con Dios, tú tienes mucho por enseñarle a otro, por pequeño que parezca. Porque cuando somos honestos, cuando le decimos, Señor, todo lo que tengo es te quiero. No tengo más que esto, Señor. No tengo más. O sea, la verdad, yo te digo que voy a morir por ti y esa misma noche te niego. Todo lo que tengo, Señor, es un te quiero. Me caes bien. No tengo más que esto, Señor. Y esta es la esperanza del texto, que Jesús
puede transformar un te quiero en un te amo. Porque vieron que Jesús le dice, dando a entender la muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Según la tradición, Pedro fue crucificado. Pero cuando iba a ser crucificado, él solicitó que no lo crucificaran con la cabeza hacia arriba, sino que lo crucificaran cabeza abajo, porque él dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Les pregunto, al final de su vida, ¿Pedro amó a Jesús? Claro, porque tú no mueres por alguien que no ames. Pero ¿dónde comenzó todo? En un te quiero. Jesús es capaz de transformar un te quiero en un te amo, Señor, con mi vida. Con todo lo que soy estoy dispuesto a dar mi vida por ti, pero comienza todo en la honestidad, en ser vulnerables, en no pretender ser los supercristianos, sino en decir, Señor, aquí está mi vida rota, sin nada que ofrecer. Y Jesús, con su gracia y su amor, es capaz de volver ese te quiero en un te amo. Y que alguien nos ame así, a veces duele, ¿verdad? Porque tú te das cuenta cómo Jesús te sigue buscando en tus fracasos. Tú te das cuenta cómo Jesús te sigue amando, así no leas la Biblia todos los días, Jesús te sigue amando. Y a veces, hasta que no nos duela el amor de Dios por nosotros, no seremos transformados. Fyodor Dostoyevsky escribió una novela fantástica, varias novelas, es extraordinario, Crimen y Castigo. No sé si algunos la han leído. Si no la han leído, aquí va un spoiler de malas. ¿Listo? Entonces, sí, deberían haber leído Crimen y Castigo. Resulta que hay un muchacho que es Raskolnikov. Raskolnikov era un estudiante del Orgullo de Mamá. Se había ido a estudiar a Moscú, si no estoy mal, a estudiar medicina en una época donde era muy difícil que la gente fuera a estudiar. Él fue a vivir en un internado donde había una mujer que era la que alquilaba las habitaciones y la señora era una terapia de vieja, ¿sí? ¿Qué señora tan intensa? Esas no son las palabras de Dostoyevsky, pero bueno, eso es lo que pasa. Era una señora súper cansona, sí, súper punzante, que si uno llegaba tarde, ¿por qué llegó tan tarde? Y si llegaba temprano, oiga, ¿por qué tan temprano? Aquí sí, que todo le veía mal. Y hubo un momento donde este tipo le sacaron la piedra, imagínense la historia. El tipo cogió un hacha y la mató a hachazos. No, esa descripción es una cosa espeluznante, eso sale uno chorreado de sangre, eso, que las tripas salieron por allá, que el cerebro, no, es una cosa espeluznante, ¿sí? El tipo, como había otra compañera de habitación, llegó en ese momento. ¿Y qué hizo Raskolnikov? La mató también. Pero él era el estudiante bueno, el orgullo de mamá. ¿Qué hizo? Tapó toda la escena de crimen. Fue y botó los cadáveres, los ocultó. Y cuando llegó la policía al lugar, preguntando qué había pasado, nadie sospechó de él. ¿Quién iba a sospechar de una persona tan buena? ¿Quién? Y el resto de la historia es la agonía del silencio de este hombre. Porque la culpa con la que él carga, es que imagínense confesar esto. Y todo el mundo está pensando que él es bueno y él está en esa esquizofrenia emocional, que todo el mundo es feliz con él porque es el estudiante de medicina, es el demostrar, porque hay papás que no tienen hijos para amar, sino para mostrar. Entonces aquí está mi hijo, este es mi orgullo, porque la mamá quería redimirse a través de su hijo. Y eso es una agonía muy tenaz, cargar tantas expectativas sobre los hombros. Pero ¿cómo vas a contar que cometiste semejante asesinato? Y él está en silencio, él se enferma, le da fiebres, le da cosas estomacales, le da de todo. Los policías vuelven y le preguntan y nadie sospecha de él, hasta que él en el camino conoce a una mujer que se llama Sonia. Sonia era una mujer tan pobre que tenía que vender su cuerpo para comer. Y tan pronto se ven, se enamoran, se respira amor en el ambiente.
Y llega un momento donde ellos dos están comiendo juntos y Raskolnikov decide por primera vez, porque ese amor le dio a él el terreno para ser honesto, él decide contarle todo lo que hizo, con lujo de detalles. Y Sonia en algún momento se pone a sus pies y le dice que por favor guarde silencio. Y esta para mí es una de las mejores líneas de todo Crimen y Castigo. Estaban los dos sentados uno junto al otro, tristes y extenuados como lanzados después de una borrasca a una orilla desierta. Él miraba a Sonia y sentía cuánto amor había en ella. Y cosa rara, de pronto se le hizo pesado y doloroso el que tanto lo amase. Si a mí me hubieran dicho que Jesús ama a los buenos, eso no hubiera hecho ninguna diferencia con otras religiones de la historia humana. Pero que a mí me digan que Jesús ama al que lo ha negado, eso es gracia. Que Jesús me ame tal y como soy y no como debería ser, eso duele. Pero es un dolor que nos cambia. Es un dolor que nos transforma. Mi oración, queridos hermanos, es que ustedes puedan experimentar un discipulado diferente a partir de hoy. Que sepan que se puede ser discípulo después de ser discípulo. Que nunca el peso de este mundo ha estado sobre nuestros hombros, sino que siempre estuvo sobre los hombros de Jesús y Él nos está invitando a su misión. Que Jesús no usa personas perfectas, que Jesús usa personas reales, que sencillamente abren su corazón en honestidad y dicen: Señor, todo lo que quiero es un te amo. Todo lo que tengo es un te quiero. Por favor, transfórmalo en un te amo. Oramos para terminar. Señor Jesús, yo tengo que reconocer cómo es tan fácil para mí andarme comparando. Pensar que mi justificación no depende de la cruz, sino de la comparación con otros. Gracias por esas palabras. ¿A ti qué? De verdad, Señor, yo no quiero andar viviendo encerrado en la comparación, sino seguirte, Señor. Seguirte yo y tú verás qué haces con los otros. Tú tienes distintas metodologías y está bien. Porque al seguirte a ti, veo cómo tienes que trabajar en mi vida, que es muchísimo todavía. Y yo sé que mi transformación puede ayudar a otros. Por eso quiero mirarte a ti en vez de mirar a los demás, Señor. Y también quiero abandonar esas pretensiones irrealistas. Salir de aquí diciendo que ahora sí, Señor, voy y me crucifico al lado tuyo, cuando de verdad tengo que reconocer que soy débil, Señor. Que necesito que tu gracia se manifieste en mi dolor, en mi miseria, en mi debilidad. Que todo lo que tengo es un te quiero. Y te pido que por amor a tu nombre, Señor, transformes ese te quiero en un te amo. Porque no tengo más para dar. Y gracias porque tú recibes lo que tengo para dar. Sea poco o mucho, tu amor nos recibe, Señor. Y eso nos transforma. Que podamos vivir un discipulado diferente a partir de hoy. Un discipulado basado en tu gracia y en tu amor por nosotros. Gracias por este tiempo juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos.